Buen día, gracias por el interés de acompañarnos el día de hoy. La presentación se hace con el objetivo de promover buenas prácticas en restauración de ecosistemas y paisajes a nivel regional. La información presentada es retomada del documento Técnicas y buenas prácticas para la restauración de ecosistemas y paisajes en Centroamérica y el Caribe. La presentación que se impartirá es denominada Técnicas y buenas prácticas para la restauración del ecosistema de manglar por la licenciada Cecilia Vides. Cecilia Vides es graduada de la Universidad del Salvador como bióloga. Actualmente está egresada de su maestría en Ciencias en Agricultura Sostenible. En su carrera profesional se ha desarrollado en la gestión, formulación y evaluación y monitoreo de proyectos de inversión para el sector público con la GIZ. Dentro de sus áreas de interés se encuentran la biología de la conservación, la restauración de ecosistemas y paisajes, el trabajo local participativo y la operacionalización de las salvaguardas ambientales y sociales. Dejo con ustedes a la licenciada Vides. Buen día, muchísimas gracias. La agenda a desarrollar el día de hoy va a consistir en un pequeño preámbulo en algunos conceptos básicos sobre paisaje y paisaje forestal para efectos de esta temática. Vamos a entrar en materia sobre el ecosistema de manglar en sí mismo como un concepto, la restauración ecológica de manglar y los criterios de implementación. A su vez, algunas modalidades y buenas prácticas para la restauración en manglar, como la protección y conservación del manglar, la regeneración natural, el desasolve de canales y la reforestación con propágulos de mangle. Como preámbulo, vale la pena recordar que un paisaje es el territorio comprendido por diversos sistemas naturales y modificados que interactúan entre sí y tienen conexiones tanto ecológicas como sociales, que además se repiten en forma similar sobre un área. Debido a diferentes causas o drivers, los paisajes se ven afectados o degradados, reduciéndose de esta forma su capacidad de generación de los servicios ecosistémicos, produciéndose una fragmentación y una consecuente pérdida de funcionalidad del paisaje. La región centroamericana, en este caso, no ha sido la excepción en cuanto a la degradación de sus ecosistemas y paisajes. Por lo tanto, el programa Fondo de Desarrollo Verde para la región SICA, entre otras acciones, impulsa la implementación de acciones de restauración de ecosistemas y paisajes forestales en los países de la región del SICA. Sobre los conceptos básicos. En primer lugar, un paisaje es un mosaico heterogéneo de los diversos usos de la tierra que se desarrollan a lo largo de un área, sea delimitada de forma político-administrativa por una cuenca hidrográfica u otra delimitación de acuerdo con un interés específico. En la parte superior de derecha podemos ver la cuenca del río Yaque del Norte en República Dominicana, donde esa cuenca está siendo podría ser considerada como un interés para la planificación de proyectos viales, protección y conservación de ribera de ríos, delimitación de zonas de riego para cultivos, entre otras. Así también tenemos otro escenario donde en Costa Rica tenemos puntualmente áreas o paisajes que son de interés científico para conservación y protección del paisaje como un corredor biológico de murciélagos. Esto quiere decir que el paisaje puede tener diferentes aristas en su trabajo o en la planificación que se desea hacer. Por lo tanto, es importante tener como una idea sobre cómo abordar el paisaje adecuadamente. Dichos usos de la tierra para la región pueden ser, en este caso en Centroamérica, muy conocidos como la parte agrícola, las actividades ganaderas, las actividades forestales o para la protección del suelo, entre otros. Desde el punto de vista ambiental, el enfoque de paisaje busca rehabilitar los servicios ecosistémicos de tal forma que el paisaje se encuentre ecológicamente conectado. Es así que el paisaje forestal, cuando hablamos de este, engloba aquellos paisajes o ecosistemas naturales que están compuestos de masa o cobertura arbórea, sean esos terrestres o costeros marinos, y que por el grado de vulnerabilidad o amenaza de la intervención antropogénica pueden requerir de la implementación de técnicas para proteger, reducir daños o hasta rehabilitar los servicios ecosistémicos que estos prestan, así como su biodiversidad. Este es un ejemplo. En el caso de El Salvador, tenemos una zona conocida como el área de conservación El Imposible Barra de Santiago, como se manifiesta en esta imagen derecha en el mapa. El territorio va desde 0 metros sobre el nivel del mar hasta 1.400 metros. Sin embargo, cuando vemos el interés político administrativo, no necesariamente siempre estamos viendo
cómo son sus usos en el paisaje. Entonces tenemos una distribución de la cobertura según su uso en el mapa derecho, donde los diferentes usos de suelo nos permiten comprender mejor cómo interactúa este paisaje. Es así como un parche de bosque, al estar condicionado por las actividades que lo rodean, pueden estar en riesgo de presentar cierto grado de fragmentación de su misma zona boscosa, del hábitat de las especies que ahí interactúan, y como un resultado posterior pueden presentar un desgaste de las condiciones originales en su perímetro, conocido como efecto borde. Ese es el reflejo de la imagen izquierda. Por lo tanto, la implementación de mecanismos de conservación es fundamental en espacios mayores al bosque, sean estos un corredor biológico o un paisaje con diferentes actividades económicas, sociales o ambientales, lo cual debe garantizar la conectividad de los ecosistemas, el flujo de especies y el mantenimiento de procesos ecológicos fundamentales. Tal como podemos ver, esta es una planificación diferente en la fotografía derecha sobre cómo se puede planificar, mantener la conectividad y aún así realizar proyectos viales. Bueno, entrando en materia sobre el ecosistema de manglar, en primer lugar hay que mencionar que se conforma por un grupo de especies vegetales típicamente arbóreas que han desarrollado adaptaciones fisiológicas, reproductivas y estructurales que les permiten permanecer en áreas anegadas y sujetas a la influencia de las mareas de las costas tropicales y subtropicales del oleaje. Dicho ecosistema está compuesto por la vegetación, el suelo, los canales y la vida silvestre que habita entre el agua en sus más altas mareas y que alternativamente ocupa y desocupa por causas naturales. Cuando hablamos de la restauración ecológica de manglar, este es un enfoque muy utilizado para la rehabilitación o restauración de los manglares que facilita la regeneración natural para alcanzar ecosistemas autosostenibles a través de la participación y negociación de actores locales. Además, permite asegurar el aprovechamiento de las comunidades que hacen uso de los bienes y servicios ambientales de los manglares y aumentar su disponibilidad en el territorio. Antes de entrar en materia de las modalidades, es importante mencionar cuáles son los criterios previos para la implementación de la REM. La REM contiene algunos criterios que se consideran necesarios, pueden darse en cualquier orden y no son excluyentes, pero para que la implementación sea exitosa. En primer lugar, que existan estructuras o plataformas locales de gobernanza activas en el territorio donde se desea realizar la intervención. Con ellos se puede iniciar una planificación también, aclarando cuáles son las actividades que desde el proyecto o desde la acción, digamos, se pueden comenzar a planificar. A su vez, que existe una aceptación cultural e interés de las comunidades locales. Se recomienda que ninguna actividad sea ejecutada sin una aceptación local. ¿Por qué? Porque no necesariamente todos los proyectos pueden darse si uno no conoce las condiciones socioeconómicas que se están moviendo en el territorio. Es así como el tercer punto está vinculado a esto. Conocer las necesidades económicas también vinculadas al manglar. No solo nos interesa saber lo socioeconómico del territorio, sino cuáles son las necesidades de las comunidades sobre el ecosistema que vamos a restaurar. Como cuarto criterio es la conciencia que tiene la comunidad sobre el valor de los recursos naturales. Este es un criterio previo que hay que hacer un acercamiento con las comunidades, identificar o valorar de una forma muy subjetivamente, pero realmente cuál es el conocimiento y cuál es la capacidad de sostenibilidad que se puede dar al proyecto. Por lo tanto, la coordinación como un quinto criterio con la entidad rectora y las comunidades es clave para que la implementación sea exitosa. Dentro de algunas modalidades tenemos la protección y conservación del manglar. En esta es una modalidad bastante sencilla, pero sumamente importante para poder continuar con cualquiera de las otras modalidades. Esta modalidad es esencial, como lo mencioné, para que si se desea realizar la restauración del ecosistema manglar, es necesario saber dónde termina un área protegida o un bosque protegido por el Estado y dónde inicia una parcela o un terreno privado, porque algunas comunidades subsisten de esos recursos naturales. Entonces tenemos en la imagen derecha la Reserva Forestal del Manglar de Terrabasierpe, Costa Rica. Interesante es que en esta imagen podemos identificar cómo se distribuyen las poblaciones de diferentes especies de mangle, de rizófora, en toda la reserva forestal de Terrabasierpe.
Es así que proteger y conservar el manglar, cuando ya se tienen bien definidas sus áreas o el alcance o el movimiento de las poblaciones, permite involucrar mejor a las comunidades, definir los límites del alcance de ellas y también comenzar a trabajar en tres etapas. La primera es la delimitación legal. Aquí ya nosotros tenemos qué es lo que nos interesa. Y se sugiere que haya una delimitación legal por la institución rectora, de tal forma que cualquiera de las acciones que se deseen realizar en manglar sea siempre coordinada, supervisada, aprobada o avalada por dicha entidad. En segundo lugar, se recomienda una delimitación física, de ser posible un cercado o señalización u otras formas de diferenciar que hay un ecosistema que en este caso vulnerable o frágil que requiere nuestra protección y conservación. Y por último, la preparación del plan de manejo o plan maestro del área. ¿Por qué se hace esto y por qué no se deja hasta la delimitación física? Porque no solamente a las comunidades que son beneficiadas de los servicios y bienes que proveen los ecosistemas de manglar pueden subsistir, digamos, de lo que ahí se provee, sino que es necesario comenzar a planificar actividades colindantes que puedan ser dañinas al manglar. Por lo tanto, conocer esas actividades o planificarlas a priori permite reducir dicha degradación y a su vez las comunidades tienen una claridad de las actividades posteriores que la entidad competente está deseando planificar o desarrollar ahí. En segundo lugar, tenemos la regeneración natural. Este caso es interesante hacerlo porque ya que traemos como secuencia con la modalidad anterior una protección y una conservación del manglar, es necesario verificar o analizar si podemos hacer una regeneración natural, la cual es una alternativa común donde hay zonas que únicamente con la reducción de la intervención del hombre o intervención antropogénica y la acción de protección del manglar, se puede recuperar un alto grado de las poblaciones de especies predominantes al haber reducido su perturbación. Con ello, la dispersión de semillas de forma natural sigue su curso y el ecosistema se recupera paulatinamente. Podemos ver en la imagen derecha un ecosistema completamente protegido que lleva su tendencia de crecimiento natural y no ha sido perturbado por el hombre. Esta modalidad requiere de una alta coordinación comunitaria para la protección de los recursos naturales, ya que el periodo para alcanzar el clímax del ecosistema está basado principalmente en variables biológicas como la especie, la tasa de crecimiento, el modo de dispersión, la herbivoría, hay competencia, depredación y la estructura forestal original del ecosistema, así como algunos factores físico-químicos, tales como la disponibilidad de la luz, la temperatura del agua, la sedimentación, las concentraciones de oxígeno o de salinidad, el hidroperiodo, y todo eso es una afectación directa para el establecimiento y desarrollo óptimo del manglar. Por lo tanto, la coordinación comunitaria no solo es clave en planificar no realizar acciones cercanas, sino el establecimiento de vedas, por ejemplo, es un caso que se realiza mucho en zonas de manglar y permite que las poblaciones de otras especies de biodiversidad se mantengan siempre dentro del equilibrio. De igual forma, la actividad antropogénica colindante al manglar, así como los eventos climáticos, pueden ralentizar su desarrollo, por lo que una adecuada protección se estima que al cabo de unos 5 años ya haya un crecimiento de aproximadamente 41 hasta 90 centímetros de manglar sin necesidad de reforestación o regeneración asistida. Vale la pena mencionar que la modalidad 1 y la modalidad 2 que se han mencionado de por sí son buenas prácticas para cualquier proyecto de restauración que se desee realizar en la región centroamericana o el Caribe, así como otras regiones del mundo. Por lo tanto, es importante conocer algunas de estas variables para saber hasta dónde nosotros tenemos alcance con nuestra intervención antropogénica para reducir esta fragilidad a los ecosistemas. En cuanto a la tercera modalidad, al desasolve de canales, bueno, esta modalidad consiste en la remoción y extracción
de sedimentos acumulados a lo largo de un canal del ecosistema del manglar, el cual ha sido causado ya sea por sedimentación y o acumulación de materiales orgánicos e inorgánicos que han sido arrastrados durante el recorrido de su red de drenaje. Recordemos bien que los canales de manglar no necesariamente nacen, digamos, de la parte baja, sino que normalmente forman parte de una cuenca alta, media y baja, y la baja es la que arrastra todo eso, todos estos objetos o materiales orgánicos e inorgánicos en dicha red. Por lo tanto, la finalidad de esta modalidad es regular el flujo y patrón hidrológico que el manglar recibe, de tal forma que posterior a su implementación, el ecosistema recupere las especies vegetales y animales que para ese ecosistema corresponden. Aquí tenemos unas imágenes de una situación actual donde tenemos un canal asolvado, en la imagen, en la fotografía izquierda, y en la fotografía derecha la situación futura o esperada. Un ecosistema pristino que no tenga ninguna intervención, no se ve ningún desecho orgánico o inorgánico, las aguas no son turbias, hay hay crecimiento de plántulas de mangle de diferentes estadios, y se ve que el ecosistema está sano hasta por el fuste de las especies. ¿Cómo se realiza dicha técnica o dicha modalidad? Bueno, en primer lugar, la etapa de planificación. En esta etapa de planificación lo importante es conocer el sistema de manglar desde sus orígenes, históricamente cómo se ha dado, qué condiciones ha tenido para que haya ido desapareciendo el cauce de agua, el volumen de agua de ahí de la zona, la problemática actual, qué comunidades están abasteciendo las especies de ahí y cuáles son los canales realmente más relevantes para el desasolve, porque no todos los canales deben ser desasolvados o no todos tienen la misma red de drenaje. Esto se hace en una etapa de planificación para que posteriormente en su ejecución se pueda realizar una acción que sí permita el éxito de la misma. Acá tenemos una experiencia, igualmente en esta fotografía, del desasolve de manglar, donde se requiere una gran coordinación comunitaria para realizar la actividad. Por lo tanto, una vez se inicie con la etapa de ejecución, hay remoción de troncos, hay una retención del canal hídrico, la remoción y traslado del sedimento, así también la remoción de algunas especies invasoras que son principalmente de la zona terrestre y no necesariamente del ecosistema manglar. Todo esto ya tendría previamente en la etapa de planificación que haber sido analizado y haberse visto toda esta, no solo la logística, sino el alcance que yo voy a poder tener. Algunos datos estiman que un kilómetro desasolvado equivale hasta 20 hectáreas recuperadas del ecosistema manglar. Por lo tanto, no es necesario realizar el desasolve 30 kilómetros arriba si lo que yo necesito lo tengo claro y conozco cuáles son mis canales principales o secundarios a los que yo necesito desasolvar para recuperar el ecosistema. Así también tenemos durante la ejecución que se realiza un monitoreo de la biodiversidad. Se recomienda que una vez finalizado el desasolve, se realice este monitoreo trimestralmente. También hay algunos co-beneficios del desasolve. Una vez desasolvada el canal que nos interesa, muchos canales circundantes comienzan a reabastecerse del flujo hídrico. Esto quiere decir que aquellas zonas que no estaban teniendo ninguna circulación de agua están recuperando dicha red y se está restaurando únicamente por el paso del agua el ecosistema manglar de dicha zona, porque posiblemente ya se había secado o solo había estado entrando agua salina y la salinidad no permite el crecimiento de las plántulas. También se hace una medición de canales para ver si hay demasiado, nuevamente, asolvamiento por el mismo reabastecimiento del volumen del caudal del agua. Y por último se tiene una habilitación del canal, en este caso de un canal Cuilapa, posterior a la intervención. Como podemos ver,
Inicialmente hay mucho que hacer, los canales se tienen que ir planificando adecuadamente y en su ejecución es que se comienza a planificar hasta dónde es el alcance de cada intervención y de cada canal. Bueno, en cuanto a las buenas prácticas para la implementación del desasolve de canales en el ecosistema de manglar, se recomienda aplicar la técnica en áreas donde históricamente ha existido el ecosistema de manglar y que actualmente sus condiciones hidrodinámicas se encuentran en deterioro y donde es evidente la degradación de las especies de mangle. Para poder aplicar la técnica se requiere un alto nivel de organización local. Esta técnica requiere una intervención de mediano plazo, al menos 2 intervenciones consecutivas en un periodo de tiempo, y que la efectividad de la técnica se vincula fuertemente con la conservación de suelos de la parte media y alta. Es decir, que posiblemente la técnica no sea exitosa si no tenemos una planificación territorial. Continuando, tenemos la cuarta modalidad, que es sobre la reforestación con propágulos de mangle. Considerando que en muchas zonas costero-marinas se cuenta con nulo o poco financiamiento para equipamiento, es común encontrar algunas experiencias de reforestación del ecosistema de manglar con propágulos o semillas de estas especies de manglar que se encuentran en la zona, mientras que en menor medida se pueden utilizar plántulas de un vivero transitorio o permanente destinado a la producción de especies de interés para la zona. En algunas raras veces hay viveros forestales destinados para manglar. Por lo tanto, es importante retomar de que para la región centroamericana, son viveros normalmente transitorios que solo aparecen previo a la época lluviosa, que aparecen previo a la época seca, durante la época lluviosa, que se comienzan a preparar un par de años anteriores o meses anteriores para tener plántulas adecuadas y que puedan ser trabajadas o que puedan ser utilizadas en la reforestación durante la época lluviosa, en este caso. El proceso de reforestación de manglar consta de algunos pasos: revisar y analizar las referencias del área, considerar el hidroperiodo, analizar la salinidad intersticial presente en cada sitio, analizar el tipo de suelo, conocer las especies que se sembrarán, tomar en cuenta los meses de sembrado, identificar si existe competencia con especies vegetales terrestres y conocer la disponibilidad de propágulos que se requiere y de dónde poder obtenerlo. Cabe mencionar que algunas experiencias complementarias también sugieren que para la plantación directa se recomienda la siembra de las plántulas a una altura mayor, no mayor a 60 centímetros, por arriba del suelo, porque hay herbivoría por cangrejos, normalmente el género Uca y otros organismos. Algunas dificultades de la plantación directa con plántulas de ese tamaño es el incremento de los costos y la disponibilidad de la planta en el vivero, si existiese. Por otro lado, los propágulos y plantas pueden llegar a ser infestados por larvas de insectos, escarabajos y taladradores de la familia Scarabaeidae y Scotylidae. En la imagen, en la fotografía izquierda, tenemos algunos plantones de Rhizophrora racemosa y Avicennia germinans producidos en vivero, listos para trasladar a los sitios de siembra, pero no todos los proyectos tienen capacidad de hacer sus viveros. Normalmente se recogen en las zonas del ecosistema manglar aledaños, pero vale la pena mencionar esto de que en algunas plantas de viveros el manejo es clave, donde se recomienda regar, digámoslo así, las plántulas de vivero con agua ligeramente salina, porque hay un 9% de mortalidad por tales insectos, las cuales se presentan en suelos donde la influencia de aguas marinas es nula, por lo que se pueden considerar como oportunistas estos organismos que mencionamos anteriormente y son favorecidos por las condiciones del vivero. Algunas buenas prácticas para la implementación de la reforestación en el ecosistema de manglar son que en los casos donde se considera la reforestación de manglar, los esfuerzos de siembra deben canalizarse de tal manera que se maximice su utilidad y evitar que fracasen o incluso resulten en daños al medio ambiente. Se requiere el desarrollo de capacidades locales con respecto a la restauración ecológica de manglares y se debe asegurar que las condiciones biofísicas y socioeconómicas son apropiadas para la recuperación del manglar. Bueno, muchísimas gracias. Solo les hago un atento recordatorio que pueden contactarse a mi correo cecilia.vides@giz.de y también encontrarnos en la página web fondodesarrolloverde.org o en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias.